histórica, Felipe, el Consejo de Estado que le acaba de prohibir al presidente de la República. Por cuenta de eso, no habrá hoy interrupción de la programación en los canales privados de televisión. El presidente Petro, Felipe, que quiero aclararlo, puede hacer Consejo de Ministros, lo puede transmitir por televisión, pero por Señal Colombia, por los canales públicos, y por los canales públicos, y por YouTube y por las redes sociales. Exactamente. La verdad, Néstor, esta es una providencia del viernes anterior a Semana Santa. Estábamos saliendo pues a la Semana Santa, de 17 páginas, bastante fundamentada, bastante seria. Más o menos lo esbozó el doctor Álvarez, pues no tenía mucho tiempo de esbozarlo. Pero yo le digo, yo la leí y ¿sabe qué pensé? Nos salvamos, Néstor. Nos salvamos. Felipe. Porque el presidente ha abusado de la figura de las alocuciones. Y el Consejo de Estado pues le ha puesto un tate quieto. Vamos a ver ahora la sala de segunda instancia que decide. Y estoy casi seguro, pero pues podría decirlo, que la Corte Constitucional va a pedir en revisión esa tutela y tampoco le va a dar la razón. Bueno, Felipe, esperemos, porque de momento es la primera de las batallas de carácter jurídico. Vendrá la impugnación y eventualmente la última revisión, que sería en la Corte Constitucional. Ahora, el tema del presidente Petro, como usted se puede dar cuenta, lo tiene dolido, si me permite la expresión. Dolido entre comillas, porque está diciendo que lo quieren censurar, que le quieren cercenar el derecho al debate público a través de las alocuciones que acaba de decir el magistrado Álvarez Aurelio. No son en realidad alocuciones, es diferente una alocución a un Consejo de Ministros. No, es que después de escuchar al magistrado Álvarez y leer las entrevistas que este fin de semana dio a distintos medios, queda claro una cosa: aquí no hay ninguna censura contra el señor presidente de la República ni contra el gobierno. Aquí, por lo contrario, es la salvaguarda de una serie de derechos y de libertades de la opinión y de la comunidad colombiana y de los televidentes, bueno, como los quiera llamar, ¿sí? O sea, está derrumbado el concepto de censura. Si el gobierno, a través de tutelas, etcétera, quiere seguir forzando tener ese, pienso yo, abuso de poder, yo creo que se va a equivocar. Yo del gobierno retiraría la impugnación, me quedaría calladito, tranquilito, con que Holman me reparta bien mis cosas y bueno, callado. Pero creo que seguir insistiendo, después de uno oír la solvencia con la que se han defendido los argumentos por parte del Consejo de Estado, me parece que es una terquedad y un desgaste. El presidente Petro Aurelio y más allá está poniendo esta imagen de él, un dibujo del presidente Petro con una, ¿cómo se llama esto? Con una curita en los labios, a modo de me están censurando. Presidente de la República censurado, que obviamente pues es desafortunadamente una queja de un presidente que es tal vez el más locuaz de cuantos hemos pero tenido. además es todo lo contrario. Pero es además el límite, ese es el Estado de Derecho, Néstor, así funciona. Es el límite que pone el Consejo de Estado, precisamente diciendo que los horarios son horarios en los que la gente se informa con pluralidad, que decir en todos los canales lo mismo va en contra de esa pluralidad, que no son alocuciones, o sea, todos los argumentos que da uno por uno, lo que evidencia es que lo que se está es limitando el abuso que estaba ejerciendo el presidente de la República. Los límites el presidente Petro los vuelve censura, son dos maneras diferentes de ver la misma realidad. Claro que hay límites, pero el presidente Petro dice, ese límite se llama censura. ¿A usted le parece, Héctor, que esto es censura? No, Néstor, no todo lo contrario, como ustedes estaban diciendo, pues a mí me parece y me alegra mucho que ocurra. Además, es el Estado de Derecho funcionando. Cuando alguien, una autoridad pública, como dice María Consuelo, abusa del ejercicio de unas facultades o de unos poderes, pues en el Estado de Derecho lo que hay es un remedio judicial. Tiene que haber un juez que, a petición de alguien o incluso a veces de oficio, pues le ponga el tate quieto. Así funciona el Estado de Derecho y me parece que en este caso funcionó maravillosamente bien, y yo confío en que en la impugnación se confirme la decisión de la primera instancia, que como también ustedes han dicho es una decisión muy seria que proyectó el magistrado Alberto Montaña, y después pues no sé si la Corte se tomará el trabajo de revisarla o no. Yo preferiría que la Corte
deje de revisar asuntos de estos, digamos, que lo contaminan mucho de la discusión pública. La Corte puede escoger o no la tutela, a veces escoge tutelas como con ganas de meterse en la discusión del día, como pero ocurrió, por ejemplo, sabe, Héctor, que yo como tengo, ocurrió, tengo por ahí, ejemplo, con la que tengo ahí una estamos diferencia con hablando usted. A mí me parecería bien que la Corte elija esta tutela a la selección, en esa sala de selección chiquita que tiene, pues, y de una vez salimos del tema, porque eso se vuelve caso cerrado. De acuerdo, pero es que ya debería ser caso cerrado, porque es que la Corte ya se pronunció en el año 2001 y ya dijo cuáles son las condiciones para que el presidente pueda usar la facultad que le da la ley para la... No gobernaba Gustavo Petro. Bueno, pero es que el caso cerrado no puede ser caso cerrado para este gobierno y el otro vuelve y lo abre. No, la ley en Colombia, hay una ley, hay una interpretación de la ley que hizo la Corte Constitucional que por lo tanto es obligatoria para todos los operadores jurídicos. El gobierno no está cumpliendo con esa interpretación y el caso debería haber estado cerrado. Ahora, una cosa para llamar la atención, Néstor, como en esa permanente amenaza de si el gobierno quiere o no cumplir la sentencia del Consejo de Estado, pues hay que advertir una cosa. Lo primero es que el gobierno no se toma, digamos, con la policía, los canales privados. El gobierno hace una petición a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y esa comisión pues me imagino que acatará las decisiones del Consejo de Estado, y si le llega una petición abusiva de la presidencia, se la devuelve a la presidencia. Pero Héctor, recuerde que la semana pasada entrevistamos a la presidenta de la CRC y ella dijo que básicamente ellos funcionaban como notarios, que la presidencia nunca les informaba de qué se trataba ni cuál era la figura de la locución. Pero claro, hasta ahora, entre no otras cosas, aludidos por la sentencia, a pesar de que los vincule, les da órdenes. Todo lo contrario, es hasta ahora, primero porque no había esta decisión, pero segundo porque la decisión del Consejo de Estado, una decisión del año 2012 o 2000, no recuerdo bien la fecha, si 2012 o 2014, proyectada por el magistrado Jaime Orlando Santofimio, dice que la petición que haga la Presidencia de la República para pedir una alocución, para pedir el encadenamiento de los canales públicos, debe estar sustentada, debe tener unas consideraciones que justifican la petición, no como dijo Néstor, la presidenta de la comisión que lo hace. Entonces, pues no dejemos correr la especie de que esto Héctor, pues se hace Néstor, si el presidente quiere o no quiere. No, ya no puede, punto. Y los canales hay que privados, exigirle a la CRC que cumpla la sentencia. Y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones tendrán la posibilidad de decir no, lo que quiere el gobierno cualquiera, el de turno que es el actual, no se puede cumplir porque hay Néstor, unos límites. El presidente Gustavo Petro, como líder de oposición en el Senado, en el año 2018 fue quien estrenó el Estatuto de la Oposición y la posibilidad de tener una réplica a una locución presidencial. Y pues recordemos que ese periodo como líder de oposición pues fue el que le permitió llegar a la presidencia después en el 2022. Entonces, esas garantías institucionales que ha creado el Estado a lo largo de todos estos años para que haya un equilibrio informativo, para que el gobierno tenga una posibilidad de plantear sus ideas, pero la oposición lo mismo, pues justamente gracias a esas posibilidades es que llega Gustavo Petro a la presidencia, y justamente esas son las posibilidades que estaba desequilibrando él ahora como presidente, que estaba usando la figura que iba mucho más allá de las posibilidades que había el Estatuto de Oposición y la convertía básicamente en su canal personal. Entonces, pues ese es el Estado de Derecho funcionando. Yo sí celebro que cada vez que decimos, oiga, no, es que no se puede confiar en Petro, bueno, no confíen en Petro, pero confíen en el Congreso, confíen en las Cortes, confíen en los medios de comunicación y en el equilibrio de poder que tiene esta democracia, que ha funcionado bastante bien a lo largo de su historia. Pero dicho eso, Néstor, señor, dicho eso, yo sí creo que es importante pues volver al fondo del asunto, no únicamente la forma, sino, claro, estaba abusando el uso de la medida, sí, pero realmente a mí me parece que es sano y pedagógico que el país conozca lo que se debate en ese Consejo de Ministros. Me parece que es un ejercicio que se debe preservar, perfecto, que lo hagan a través de Señal Colombia. En Señal Colombia, pues me parece de acuerdo, que lo hagan a través de Señal Colombia, pero me parece que es profundamente democrático y pedagógico. Yo, por ejemplo, pues tenía mis sospechas de que el gobierno era un destartale completo, pero después de ver ese primer Consejo de Ministros en vivo, pues ya lo pude verificar. Claro, pues, digamos, todo el país se dio cuenta que eso estaba absolutamente roto, y de ahí salieron 6 ministros de esa ruptura. A mí también me alegra
alegra mucho y a mí me parece que es un buen ejercicio, estoy de acuerdo con usted, pero para eso está Señal Colombia, que es el medio oficial del gobierno, así que seguramente es el lugar a donde iremos quienes queremos ver cómo funciona un Consejo de Ministros. Que tampoco debería serlo, ¿sabe? Por una razón, porque es que termina convirtiéndose en una tribuna política del gobierno contra la oposición. No toman ninguna decisión, eso todo termina siendo un saludo a la bandera. Sí, pero termina siendo una tribuna política del presidente en contra de los opositores. Y un teatro. Y son medios del Estado y no del gobierno. No, pero además el primero fue espontáneo. Y por eso fue interesante. El primero fue el bueno. Claro, porque fue espontáneo y fue real. El malo fue el bueno. Y los demás, pero fue espontáneo y fue real. El resto son una puesta en escena, es una farsa, una puesta en escena. Son las 9 de la mañana, 16